Buenas tardes, hoy el tema a desarrollar es, como ya lo veníamos anticipando, es el análisis de la varianza, que se suele abreviar con, con las letras AN o B corta A, como ANOVA o ANAVA, depende de la bibliografía y apuntes y autores que vean. Básicamente lo que vamos a hacer es un análisis de distintas varianzas, pero en realidad lo que no estamos haciendo un estudio de las varianzas en sí, sino lo que vamos a ver es una comparación de medias, en realidad, pero lo hacemos a través del análisis de la varianza de las variables correspondientes. Vamos a introduciendo el tema, que es el ANOVA. Como les anticipé, es un procedimiento que nos muestra la variación total de una variable respuesta, descomponiendo en porciones independientes y significativas atribuibles a cada una de las variables independientes y a variación casual. De esta definición se desprenden un par de cuestiones muy importantes que se mencionan dos variables por separados. Una es la variable respuesta, que ya la vamos a definir claramente a continuación, y la otra es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En un análisis de la varianza tenemos que, al empezar el análisis, identificar cada una de las variables, cuáles son tratamientos, cuáles son respuestas, etc. Tema que ya vamos a definir claramente ahora a continuación. Y una vez hechas esas clasificaciones, esas definiciones de identificación de las distintas variables, como vemos acá, lo que vamos a hacer es descomponer el comportamiento entre las variaciones que son propias de cada grupo y las que son entre grupos, para en función de eso sacar las conclusiones necesarias. Vamos a ver en qué consiste esta variación total que mencionamos. El ANOVA, entonces, apunta a un análisis de la variación total, descomponiéndola en dos grupos. La variación total está compuesta por la suma de la variación entre grupos y la variación dentro de los grupos. Vamos a calcular, vamos a determinar las variabilidades entre distintos grupos y la variación o variabilidad que hay dentro de entre los elementos de cada uno de los grupos y no entre grupos. Entonces, en definitiva, la variación total va a ser la sumatoria de la variación entre los grupos más la variación dentro de los grupos. Optamos para desarrollar este tema, para no ser tan teórico, porque resulta un poco pesado y confuso si lo vemos teóricamente. Hemos optado por desarrollarlo a través, todo el tema, a través de un ejercicio práctico, que vamos a ir avanzando paso a paso. Paso a paso digo porque es, en definitiva, el ANOVA no es otra cosa que una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis con los pasos como los que ustedes vienen viendo en las clases anteriores. De acuerdo al esquema que nosotros hemos planteado en la cátedra, el esquema de 7 pasos, con el ANOVA presenta este mismo procedimiento, estos mismos pasos, empezando por el planteo de las hipótesis y hasta la conclusión final, que es el paso 7. Y para ello, entonces, les decía, vamos a trabajar con un ejercicio práctico, definiendo paso a paso cuáles serían los procedimientos correctos. Vamos con el ejemplo de aplicación para, a partir de allí, como dijimos al principio, identificar cuáles son las variables de interés para poder desarrollar el proceso. En el ejemplo de aplicación tenemos un fabricante interesado en estudiar la resistencia a la tensión de una fibra sintética. Y este fabricante sospecha que puede depender del porcentaje de algodón en la composición. Es decir, resumiendo esta primera oración, el fabricante quiere saber cuál es la resistencia de una determinada fibra. Y la sospecha de él es que cuanto más o menos algodón tenga,
esto incide en la fuerza, en la resistencia que tenga la fibra sintética. Entonces, a tal fin, con este fin, lo que hace el fabricante es estudia esa resistencia considerando 5 niveles de porcentaje de algodón en la composición. Es decir, que va a estudiar la resistencia en una fibra sintética que tiene un nivel de algodón, va a comprobar en otra fibra sintética que tiene otro nivel de algodón, y así 5 niveles de algodones, 5 fibras distintas con distintos niveles de porcentaje de algodón en la composición. Numéricamente vemos cómo está definida la composición del análisis que hizo este fabricante, y vemos que agarró una primera fibra, cada columna nos representa una fibra. La fibra que tiene un 15% de contenido de algodón va a ser una prueba de resistencia, y la variable tensión de ruptura, que es qué fuerza hay que hacer hasta que se rompe la fibra, nos da como resultado 7, medido en kilogramos, 7 kilos, 7, 15, 11 y 9. Es decir que agarró 5 fibras distintas que tienen 15% de componente de algodón, del contenido de algodón, y a esas 5 fibras les aplicó la tensión para ver en qué punto se rompían, y los resultados fueron 7, 7, 15, 11 y 9. Lo mismo hizo con una segunda fibra, con 5, porque tenemos nuevamente 5 resultados. Entonces tenemos 5 trozos de fibra sintética, pero con 20% de algodón, y la tensión a la ruptura, el resultado arrojó 12, 17, 12, 18 y 18. Es decir que para la fibra del 15% hizo 5 pruebas, hizo 5 intentos, es decir, tenemos una muestra de 5 elementos para la fibra del 15% de componente de algodón. La del 20% es lo mismo, tenemos una muestra de 5, también probó con fibras del 25% de algodón, donde también tenemos una muestra de 5. También tenemos una prueba que se hizo para fibras sintéticas con 30% de algodón, y finalmente para 35% de algodón, 35% como contenido de algodón en la fibra sintética, también hizo 5 pruebas, es decir, una muestra de 5 elementos, de 5 trozos de fibra con este porcentaje de algodón. Acá vemos entonces 5 categorías, ¿sí? Contenido de algodón tiene, la variable contenido de algodón tiene 5 categorías, las 5 categorías son el porcentaje distinto de algodón que tiene cada fibra, y dentro de la variable tensión de ruptura vemos que las muestras corresponden a cada una de esas categorías. Vamos a ver, yo les llamo categoría en este momento, vamos a ver a continuación cómo las llamamos, y que casualmente, bueno, hemos hecho una muestra de 5 para cada uno de estos resultados. No necesariamente las muestras tienen que ser siempre iguales, podríamos haber hecho una muestra de 5 para el algodón de 15, para la fibra sintética del 15%, una muestra de 10 aquí, una muestra de 7, una muestra de 8. Las muestras no necesariamente tienen que ser iguales y regulares como están acá. Entonces él quiere saber si el contenido de algodón, si cuanto más algodón tenga, resulta más o menos resistente la fibra sintética. Entonces realizó este experimento, y ahora el planteo que tiene el fabricante es si es cierto lo que él sospechaba, si tenemos que probar nosotros si lo que el fabricante planteó, si el contenido de algodón en la fibra sintética afecta la tensión a la ruptura, con un nivel de significación del 5%. Entonces, en base a estos datos, al planteo, a los datos que tenemos aquí, a la pregunta, ya tenemos definido el nivel de significación, lo que tenemos que hacer es una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis donde vamos a comparar las distintas medias. La media de la tensión a la ruptura
para cada uno de los componentes de los contenidos de algodón. Para cada uno de ellos tenemos que calcular, hacer el cálculo de las variabilidades entre cada grupo, entre los elementos de cada grupo y luego entre grupos, para con ello determinar si la comparación de las medias entre cada uno de los contenidos de algodón, de las categorías de contenidos de algodón, resultan similares o no, o si al menos una de ellas resulta distinto. Entonces, si vemos que alguno de los promedios que vamos a analizar resulta distinto, entonces implica que el contenido de algodón sí afecta de alguna manera a la resistencia a la ruptura. Pero vamos por partes. Vamos a ver algunos conceptos básicos que necesitamos para poder desarrollar la prueba de hipótesis correspondiente. Como decíamos recién, tenemos que identificar claramente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. A la variable dependiente la vamos a llamar variable respuesta. Y a la variable independiente la vamos a llamar factor. Y a la variable independiente, o factores, tiene una serie de categorías, que son las que mencionábamos recién, y cada una de esas categorías constituyen los niveles o tratamientos del factor. Es decir, en el ejercicio precedente, antes de avanzar más, identifiquemos claramente cuáles son las variables, cuáles son los factores y el nivel. Claramente la variable, como vemos acá, la variable independiente, que es la variable respuesta, claramente es la tensión a la ruptura, la variable independiente, porque es el resultado del experimento que estamos haciendo, es lo que resulta del experimento. ¿Qué pasó con la tensión a la ruptura? Perdón, no sé si dije bien. La tensión a la ruptura es la variable dependiente o variable respuesta, variable dependiente. Creo que dije al revés recién. La variable independiente o factor claramente es el contenido de algodón, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores. Para la variable independiente tenemos 5 niveles o tratamientos del factor. ¿Sí? Cada uno de estos son los niveles o tratamientos del factor. Tenemos el tratamiento del factor 15%, 20%, 25%, 30% y 35%. Entonces, variable independiente es el contenido de algodón que tiene 5 niveles o tratamientos del factor. La variable dependiente también la llamamos factor. La variable dependiente o variable respuesta es la tensión a la ruptura. Es la respuesta del experimento que estamos realizando. Por eso es la variable dependiente. Un par de conceptos más. ¿Cuál es la unidad experimental? Acá claramente vemos que cada uno de los resultados de los experimentos que realizamos resultan una unidad experimental. Otro concepto que tenemos que ver es el error experimental, que ya lo vamos a mencionar un poco más adelante. Y continuemos. ¿Cuál sería la variable dependiente? Vamos a repasar lo que acabamos de decir, por si no quedó claro. La variable dependiente o variable respuesta es aquella variable que intenta medir, o variable respuesta que se va a estudiar para determinar el efecto que tiene sobre ella la variable independiente. Nosotros estamos aplicando la variable independiente, le estamos aplicando una serie de tratamientos, y el resultado que nos interesa medir, la respuesta, es lo que determina la variable dependiente o también llamada variable respuesta, justamente por eso, porque es lo que resulta
de aplicar un tratamiento en función de la variable independiente. En el ejemplo que habíamos dado recién, la variable dependiente o variable respuesta era la tensión a la ruptura. Veamos cuál es la variable independiente o factor. La variable independiente o factor es la variable o factor que puede influenciar en la variable de la respuesta o variable dependiente, también llamada tratamiento. Dijimos, el nivel o tratamiento del factor son las distintas categorías que asume la variable independiente. En el ejemplo que habíamos visto recién, a la variable independiente o factor era el nivel de algodón que tenía la fibra sintética, cuyas categorías que vamos a llamar niveles del factor eran 5 categorías distintas: 15, 20, 25, 30 y 35, si no me equivoco, por ciento. El nivel o tratamiento del factor es el valor o condición del factor bajo el cual se observa la respuesta medible. Es decir, en el ejemplo que veíamos recién, cada nivel o tratamiento del factor es la cabecera de cada uno de los tratamientos, donde teníamos 15%, 15% es el primer nivel de factor, nivel o tratamiento del factor. 20% es el segundo nivel o tratamiento del factor, y así sucesivamente. Tenemos entonces, para la variable independiente o factor, presenta 5 niveles de tratamiento o factor. A ver aquí, para la variable independiente o factor, vemos 5 niveles o tratamientos del factor, que son estos distintos porcentajes. Veamos, la unidad experimental y error experimental. La unidad experimental es el objeto, que puede ser una persona. Normalmente cuando hacemos, ya lo mencionamos cuando vimos análisis del muestreo, teoría general del muestreo, muchas veces cuando hablamos de muestreo o de población o de muestras nos imaginamos personas, pero no necesariamente, por supuesto, podemos hablar de animales, cosas, plantas, registros, bienes, producción de bienes, de artículos, lo que sea. Cada uno de estos objetos donde se aplica el tratamiento para obtener la medición de la variable respuesta. En el ejemplo que veíamos hace un rato, cada unidad experimental claramente es cada trozo de la fibra sintética. Cada una de ellas tiene distintos niveles de algodón, pero la unidad experimental es la tela esta o fibra sintética. El error experimental es la variación que no se puede atribuir a un cambio de tratamiento. Es decir, que la que se produce por los factores extraños que pueden influir en la respuesta y que deben ser eliminados o controlados por el investigador. Que vamos a ver, nosotros vamos a hacer un análisis de la varianza, en función de la variabilidad que haya, vamos a determinar si cada una de estas 5 muestras pertenecen a o presentan diferencias significativas, pero pueden producirse, no pueden producirse. Seguramente hay errores experimentales, errores que no son atribuibles al cambio de tratamiento. Nosotros tenemos que buscar la forma de controlar o eliminar estos errores experimentales. El concepto de la enterización lo saben, que es básico para el todo proceso estadístico. Consiste en asignar en forma aleatoria los tratamientos a las unidades experimentales con el propósito de remover los posibles sesgos sistemáticos. Esto tiene que ver con el error del que hacíamos referencia recién. Y además neutralizar los efectos de todos aquellos factores externos que no se encuentren bajo el control del investigador, pero que pueden estar presentes al realizar la prueba, el experimento. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la ANOVA o ANAVA, el análisis de la varianza? Vamos a utilizar el análisis de la varianza cuando necesitemos comparar 3 o más medias para determinar si provienen de poblaciones similares. ¿Cómo es esto? Recordarán ustedes que ya hemos hecho pruebas de hipótesis para comparación de medias, pero siempre comparando 2 medias. Hemos hecho pruebas de comparación de medias con
distribución normal, por ejemplo, o T-Student con distintos casos, pero siempre comparando dos medias poblacionales. La ANOVA se utiliza cuando necesitamos comparar 3 o más medias para determinar si provienen de las mismas poblaciones. Entonces, cuando se nos plantea una hipótesis en la que tenemos que comparar mu1, mu2, mu3 y así sucesivamente, entre sí, entonces vamos a tener que plantear una ANOVA porque resultaría poco práctico realizar comparaciones de medias, porque podríamos realizar comparaciones de medias, de dos medias, y buscar las distintas combinaciones. Por ejemplo, si tenemos 3 medias y queremos compararlas, podríamos resolver el problema utilizando la distribución normal y haciendo un proceso de comparación de dos medias, comparando una con la segunda con la tercera y la primera con la tercera, y sacar las conclusiones que hagan falta. Pero implica hacer más pruebas, pero además nos arrastraría un error, nos multiplicaría el nivel de significación, porque la probabilidad de error se va a ir multiplicando. Al hacer pruebas independientes que haríamos, el nivel de significación entre tantos se multiplicarían también y el nivel de significación conjunto sería mucho más grande, cual hace que le da mayor valor a la ANOVA, porque vamos a comparar todas las medias en una única prueba y manteniendo el nivel de significación que hayamos definido, como en este caso dijimos el 5%. Veamos. ¿En qué consiste el modelo de ANOVA? Esto es más conceptual y teórico, no lo vamos a desarrollar, no vamos a hacer una demostración ni un desarrollo teórico, más que mencionarlo, donde I es la variable dependiente, que depende de la iésima observación y jésimo tratamiento. Pero vamos a ver, esto es importante porque para cuando hagamos los cálculos vamos a ver que la I nos representa la posición de la observación y la J nos representa a cuál tratamiento corresponde. Fíjense que la I representa la observación, recuerden que por cada tratamiento tenemos 5 observaciones, que era el tamaño de la muestra, y además teníamos como tratamientos, en este ejemplo teníamos 5 tratamientos, entonces esos son los valores que van a ver en estos subíndices, ¿no? Donde tenemos que esta variable va a ser igual a la media general de todas las observaciones, más el efecto del tratamiento, del jésimo tratamiento, y más el error residual que hacíamos referencia. Para poder llevar a cabo el modelo de ANOVA, la prueba de hipótesis de ANOVA, partimos de una serie de supuestos básicos para desarrollar la prueba. Para ello, mencionamos los supuestos, los mencionamos como que las poblaciones siguen distribución de probabilidad normal, todas las poblaciones que participen en la prueba, que las poblaciones tienen varianzas iguales, ¿sí? El sigma cuadrado para cada una de las poblaciones, además de tener distribución normal, tienen varianzas iguales, que las muestras se seleccionan de maneras independientes, ¿sí? Para cada uno de los tratamientos, las muestras se realizan en forma independiente. Es un tema que no hemos llevado a desarrollar, pero se pueden realizar muestras de forma dependiente también, o muestras apareadas, ¿sí? Una a la par de otra. Bueno, esta prueba implica muestras independientes unas de otras. Y un último supuesto, que los residuales son independientes, que tienen distribución normal, con esperanza de los residuales igual a 0, y la varianza que es igual al desvío estándar, perdón, a la varianza poblacional. Esos son los 4 supuestos que tenemos que conocer para desarrollar la prueba de ANOVA. Vamos a ver cómo se plantean las hipótesis en la prueba de ANOVA. Vamos a desarrollar, en realidad hay un desarrollo de muchas pruebas de análisis de la varianza. Nosotros vamos a trabajar a un solo factor con una variable
independiente, es decir, y con C niveles de factor, de niveles o tratamientos. En el ejemplo que habíamos visto, C, los niveles o tratamiento eran 5 tratamientos distintos, los distintos contenidos de algodón para cada uno de los tratamientos. Y entonces podemos plantear las hipótesis de dos maneras distintas, refiriéndonos a las poblaciones y o las medias, o bien en función del efecto o los tratamientos. El planteo de las hipótesis, como verán, lo vamos a hacer en forma simbólica o en forma de texto, y refiriéndonos a población o media o a tratamiento, cualquiera de esos casos es válido. Ustedes podrán plantear la hipótesis en cualquiera de los casos que les resulte más claro y más fácil de entender, pero sí tiene que estar claramente definida. Vamos a ver los distintos casos. Por ejemplo, si nos referimos a las poblaciones o medias, entonces, en forma de texto, vamos a decir que la hipótesis nula de la prueba de hipótesis de ANOVA, para el ejemplo que habíamos visto, sería que las medias de las C poblaciones son iguales. Es decir, que los promedios calculados para los 5 distintos tratamientos que vimos en el cuadro son iguales. Esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa en la prueba de ANOVA, por supuesto, es la negación de la hipótesis alternativa. Es decir que no todas las medias de las C poblaciones son iguales. O bien, tenemos que decir que por lo menos, al menos una, es diferente de las demás. Porque si hay 5 medias distintas, todas coinciden, pero hay una que es distinta, entonces ya es suficiente para rechazar la hipótesis nula, porque no son todas iguales, y entonces vamos a afirmar la hipótesis alternativa de que las medias no todas son iguales, no todas pertenecen a iguales poblaciones. Otra forma de expresarlo en forma de símbolo, en forma simbólica, es que la hipótesis nula se iguala a mu sub tratamiento 1 igual a mu sub tratamiento 2 igual a mu sub tratamiento 3 y así hasta el tratamiento C. Y en la hipótesis alternativa no podemos poner el igual ni el desigual porque con una de ellas que sea distinta ya es suficiente. Entonces convendría expresarlo como que al menos una de las medias mencionadas en la hipótesis nula es diferente de las demás. Entonces, alguna de las medias es diferente, difiere o es distinta de las demás. Esa sería una forma de plantear la hipótesis nula y alternativa en base a la población o las medias, mencionando población o media. Otra forma sería en función de los efectos o tratamientos. Es decir, si nosotros decimos que los tratamientos no producen efecto, esto implicaría que las medias se mantendrían iguales. Es decir, que estamos diciendo lo mismo que lo que decíamos en la pantalla anterior. Es decir, que las medias son iguales o provienen de poblaciones similares. Entonces, otra forma de decirlo sería que los tratamientos no producen un efecto sobre la variable dependiente. Por supuesto, negar esto sería la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa sería decir que al menos alguno de los tratamientos produce un efecto sobre la variable dependiente, lo que va a implicar que al menos uno de los tratamientos o una de las medias para cada de los tratamientos sea distinto a la de los demás. Y esto expresado en términos de símbolo sería que si representamos a cada tratamiento como un alfa, alfa 1 sería el primer tratamiento, alfa 2 sería el segundo tratamiento y así, es decir, el primer tratamiento sería el 15%, 20%, el 25% y así, cada tratamiento. Y entonces lo expresaríamos como que todos los tratamientos producen el mismo efecto, sería, o no producen efecto, perdón, sería que todos son iguales, y en la alternativa tendríamos que decir, al igual que dijimos recién, que al menos alguno de los tratamientos
es diferente o produce un efecto sobre la variable dependiente. Esas serían las dos formas de plantear la hipótesis. Entonces, en el ejemplo que venimos enunciando desde el principio para seguir el ejercicio, podríamos plantearla de esta manera. Los distintos tratamientos, es decir, los distintos niveles de algodón en la fibra sintética, no producen efecto en la ruptura de la fibra sintética. Sería una forma de plantear la hipótesis nula en base a los tratamientos. Repito, sería entonces los distintos niveles de algodón en la fibra sintética no producen efecto en la resistencia a la ruptura de cada uno de estos trozos de fibra sintética. Y en la hipótesis alternativa diríamos que al menos alguno de los niveles de algodón produce o afecta en la tensión a la ruptura de la fibra sintética. Esa sería una forma de plantearlo. La otra forma sería decir que los promedios, las medias de para cada uno de los tratamientos es igual en los cinco casos, en los 5 tratamientos. Y en la hipótesis alternativa sería decir que al menos una de las medias difiere de las demás entre los 5 tratamientos. Pero para probar esta hipótesis, entonces vamos a tomar una muestra aleatoria de cada una de las 15 poblaciones, se examina la cantidad de variación dentro de cada una de estas muestras en relación con la cantidad de variación entre las muestras. Es decir, nosotros dijimos, tenemos C poblaciones, que son los 5 tratamientos, ¿sí? En la gráfica, en la tabla, las 5 columnas. Para cada una de esas 5 poblaciones, 5 tratamientos en este caso, tomamos una muestra de 5 elementos y lo que vamos a hacer es calcular la variabilidad dentro de cada una de esas muestras. ¿Sí? Para la muestra del tratamiento de 15%, calculamos la variabilidad para el tratamiento del 20% y así sucesivamente. Y finalmente, vamos a comparar estas variabilidades en relación con la cantidad de variación que hay entre las muestras, entre la primera muestra, la segunda muestra, la tercera y la quinta muestra. Pero hasta ahí teníamos entonces definido el primer punto de la prueba de hipótesis, que era el planteo de las hipótesis. Ahora tenemos que definir el nivel de significación. Nivel de significación, ustedes ya saben, que es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Recordarán, repasando cuál es el error de tipo 1, era rechazar la hipótesis nula cuando esta era verdadera, ¿verdad? ¿Así era? Y lo habíamos simbolizado con la letra alfa. Ese sería el nivel de significación. Y que de acuerdo al enunciado que leímos, nos presenta un nivel de significación de 5%, es decir, un 0,05. El estadístico de prueba, que lo vamos a desarrollar ahora, es un estadístico con distribución f de Fisher, que responde a los cuadrados medios por tratamiento, que ya vamos a ver cómo se determinan, sobre los cuadrados medios del error, que constituye un estadístico de prueba con distribución f de Fisher, donde los grados de libertad, recuerden que f de Fisher tiene 2 grados de libertad distintos, uno para el numerador y otro para el denominador. Tenemos el primer grado de libertad sería la cantidad de tratamientos menos 1, y el segundo grado de libertad sería el tamaño de la muestra total menos la cantidad el número de tratamientos. Todo esto bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. ¿Cómo planteamos el criterio de decisión? Recuerdan que siempre lo hacemos gráficamente, el criterio de decisión. Recuerdan que una prueba F de Fisher tiene una distribución totalmente asimétrica, con cola hacia la derecha. La prueba es una prueba unilateral, está diseñada el estadístico de prueba para que la cola se rechace cuando el estadístico de prueba sea demasiado grande, por lo cual la prueba unilateral va a ser de cola derecha,
y vamos a determinar un solo valor crítico de f, a partir del cual, si el estadístico de prueba resulta mayor, deberá ser rechazado. En este caso, vamos a tomar un valor f de tabla, que es el valor crítico, que ubicado gráficamente, nos va a determinar si el f calculado del estadístico de prueba resulta mayor que el valor crítico, entonces tendremos que rechazar la hipótesis nula y por lo tanto afirmar la alternativa. Pero eso sí, solo si el f calculado del estadístico de prueba resulta mayor que el valor crítico que determinemos en la tabla. Vamos a ver, nos hemos quedado en el estadístico de prueba porque les dejé la fórmula del estadístico de prueba, que es cuadrados medios de tratamiento sobre cuadrados medios. ¿Cómo se determina esto? Los cuadrados medios por tratamiento es igual a la suma de cuadrados por tratamiento menos, fíjense que así calculábamos los grados de libertad del numerador, y en el denominador los cuadrados medios del error son la suma de cuadrados de error sobre los grados de libertad para el denominador, que era el tamaño de la muestra menos la cantidad de tratamientos. Entonces el estadístico de prueba es el que mencionamos hace un ratito. Este estadístico de prueba con distribución F, con grados de libertad C-1 y N-C, y bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Ahora, ¿cómo calculamos cada una de esas sumas de cuadrados de tratamiento y de error? Podemos calcular la suma de cuadrados de tratamiento mediante esta fórmula, la suma de cuadrados totales de esta forma, y la suma de cuadrados de error la podemos sacar por diferencia. Suma de cuadrados porque sabemos que la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados de tratamiento sumados nos dan la suma de cuadrados totales. Por lo tanto, si podemos determinar cuál es la suma de cuadrados totales, cuál es la suma de cuadrados por tratamiento, la diferencia entre ambos nos va a determinar la suma de cuadrados del error. Y los grados de libertad correspondientes son, habíamos dicho, para suma de cuadrados de tratamiento C-1 y de error N-C grados de libertad. Quédense con esta fórmula porque vamos a ver ahora en un ejercicio práctico. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer cuando desarrollemos la prueba de hipótesis es una tabla donde tengamos en los encabezados de cada columna los distintos niveles del factor, distintos tratamientos. Tenemos los distintos valores, es decir, los valores de la muestra, y vamos a poner subtotales abajo, vamos a poner la suma total de cada columna, el tamaño de la muestra para cada tratamiento, el promedio para cada tratamiento y así sucesivamente. Donde T.J son los totales de los tratamientos, es decir, las sumatorias de los tratamientos, para cada tratamiento, N es el tamaño de la muestra, y rayita es la media muestral para cada tratamiento también, ¿no? Por eso es sub J para cada tratamiento. Entonces vamos a tener en una primera etapa de la prueba, vamos a tener que calcular entonces los T.J, los NJ y los I sombrerito punto J. A partir de allí, vamos a calcular la sumatoria de las observaciones realizadas, que nos va a dar el total de N, el total de la muestra. Vamos a calcular el T punto, que es la sumatoria de los distintos totales .j, la suma de las observaciones realizadas, total, la media del J-ésimo tratamiento, calculada como la media .j para cada uno de los tratamientos, calculamos promedio de los distintos promedios dentro de cada tratamiento. Y finalmente la media general de todas las observaciones, que se calcula como vemos aquí, como
saco esta, allí está. Acá vemos la fórmula, que sería la sumatoria de de los i punto o sub ij, i dividido n. Entonces, resumiendo, antes de ir al ejercicio práctico, donde la idea es que se aclare un poquito más, la variación total va a estar dada entonces por la suma de los cuadrados totales, que va a ser igual a la suma de cuadrados por cada tratamiento, más la suma de cuadrados de error. Nosotros vamos a determinar estas dos, y por diferencia vamos a determinar la de error. Los resultados de la prueba de ANOVA normalmente se presentan a través de una tabla de ANOVA, una tablita como la que vemos acá en la pantalla, donde tenemos los resultados, vamos a poner no en símbolo lo que vemos acá, sino los resultados, y vemos previo a la conclusión, puede ser como parte de la toma de decisión, y finalmente la conclusión, esta tabla de ANOVA, porque recordemos que ANOVA es una prueba de hipótesis, y esta tabla la podemos expresar en uno de los pasos finales, que pueden ser la toma de decisión y conclusión. Entonces vamos a poner los tratamientos, cuáles eran los grados de libertad para los tratamientos, para el error, y la suma de los dos, la suma de estos dos tiene que dar el grado de libertad total, la suma de cuadrados por tratamiento, por error, y la suma de los dos nos tiene que dar la suma de cuadrados totales, es decir que esto y esto es la suma de ambas columnas, respectivamente, y los cuadrados medios de tratamiento y los cuadrados medios de error, cada uno con sus grados de libertad respectivos, nos determinan cuál es el estadístico de prueba, que es el cociente entre ambos. Por supuesto que si las variabilidades son similares, la suma de cuadrados por tratamiento, la suma de cuadrados por error, que determinan los cuadrados medios respectivos, resultan similares y son aproximadamente iguales, el cociente entre ambos va a ser un valor cercano a 1. Por lo tanto, el valor crítico que hayamos determinado para poder tomar la decisión, el criterio de decisión, va a estar más alejado y entonces va a estar más cerca de no rechazarse la hipótesis nula. Esa es la idea del estadístico de prueba. En la medida que estos valores sean similares, el F calculado va a ser más chico y por lo tanto más cerca va a estar de no ser rechazada la hipótesis nula. La decisión sería entonces un factor de un F calculado si resulta mayor que el F de tabla, entonces rechazar la hipótesis nula. Si no fuese mayor que el F de tabla, entonces, al igual que decíamos antes, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. La conclusión sería, si rechazamos la hipótesis nula, si llegamos a concluir que rechazamos la hipótesis nula, la conclusión es que alguna de las medias de tratamientos es distinta en alguno de los tratamientos, por lo menos una de ellas tiene que ser distinta, o bien que el efecto de los tratamientos produce diferencias estadísticamente significativas en la variable respuesta. Al menos alguno de los tratamientos, al menos, produce algún efecto en la variable respuesta estadísticamente significativo. En cambio, si no rechazamos la hipótesis nula, podemos concluir que las medias de los tratamientos son estadísticamente similares entre sí, son iguales entre sí, o bien, en términos de tratamiento, podemos decir que los tratamientos no producen diferencias significativas, estadísticamente, en la variable de respuesta. Esa sería otra forma de expresarlo. Como ven, hemos empezado la prueba de hipótesis definiendo las hipótesis de distintas maneras. Habíamos dicho en términos de la media de la población o en términos del tratamiento,
Y como vemos acá la conclusión, que es el último paso de la prueba de hipótesis, también la podemos concluir de ambas formas. A través de la media o la población, o bien en términos del tratamiento, como es en esta segunda oración, ¿no? El tratamiento produce o no produce efecto. Bueno, hasta allí llegamos con la presentación. Ahora podemos ver rápidamente un ejercicio, antes de cortar la transmisión, a ver si se entiende un poquito más el proceso. Alguien está tratando de entrar, así que voy a admitir. Y veamos un pequeño ejercicio. Hice un pequeño ejercicio con el ANOVA. Hice la tablita que veíamos hace un ratito. En la pantalla que vimos hace un ratito, les dije que el primer paso que tenemos que hacer es definir una tabla en el enunciado que habíamos visto, que era este, que vemos acá. Vemos que tenemos entonces la variable independiente con los distintos niveles de tratamiento y la variable dependiente, que era la tensión de la ruptura. Estos datos los vamos a expresar en esta tabla. No sé si llegan a ver bien en la pantalla. Voy a ver si la amplío un poquito, por las dudas no vean bien. Repito lo mismo, la tensión de la ruptura son los mismos datos, y lo que tenemos que hacer acá son los distintos cálculos. Primero, completar la tabla que veíamos hace un rato. Les había dicho que teníamos que hacer una tabla, como habíamos visto, teníamos que hacer una tabla, como vemos acá, una tabla con los distintos tratamientos o niveles de factor, que es esta la tabla, donde tengamos los totales de la muestra y los promedios. Los totales, las muestras y los promedios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero las sumatorias, vamos a ver los totales para cada tratamiento, es la sumatoria aquí, y esa sumatoria la necesitamos para los 5 tratamientos distintos. El tamaño de la muestra, esto no hay mucho que hacer, sabemos que en las 5 muestras tenemos 5 elementos, como ven acá, tenemos un recuento de 5, lo ven aquí, es decir que tenemos 5 elementos, y en todas es igual, aunque no necesariamente, ya les dije, tiene que ser igual el tamaño de la muestra, puede variar. Y acá vamos a tener el promedio, es decir, cómo calculamos el promedio de cada I sub J para cada tratamiento, es decir, va a ser la sumatoria de los elementos dividido el tamaño de la muestra. Así que vamos a tener 9,8. Arrastramos para acá y tenemos calculados los distintos promedios. A ver, siguiendo un poco los pasos que veíamos, hemos calculado los totales de los tratamientos, hemos determinado cuáles son los tamaños de las muestras, hemos calculado las medias muestrales. Ahora teníamos que determinar cuál es el total de las observaciones realizadas, es decir, la suma de las distintas muestras por tratamiento, la suma de las observaciones realizadas, total de punto a punto, sería la media del Jésimo tratamiento. Vamos a ver cómo lo determinamos. Tenemos el total de totales. El total de totales es la sumatoria de cada subtotal por tratamiento que teníamos. De cada T sub J es la sumatoria de los T sub J. El tamaño de la muestra total, N total, es la sumatoria de cada una de las muestras individuales por cada tratamiento. Tenemos el promedio, el T punto a punto dividido N, nos determina la media total, nos da un 15,04 acá en el ejercicio. Bueno, abajo también necesitamos, por lo que veíamos en el procedimiento, vamos a determinar una tabla similar a esta, con los datos que teníamos acá arriba, los datos originales del ejercicio,
pero elevados al cuadrado, porque necesitamos determinar los cuadrados. Recuerden que es un análisis de los cuadrados medios. Entonces vamos a calcular el cuadrado de cada uno de los cuadritos y la sumatoria dentro de cada uno. Es decir, que tenemos una tabla con los cuadrados de cada uno. ¿Sí? A su vez, las sumatorias de los cuadrados. Acá tenemos las sumatorias de los cuadrados de cada uno de los resultados por cada tratamiento. Acá tenemos la sumatoria por cada tratamiento. Y acá es la sumatoria total de la sumatoria de los distintos tratamientos. De los cuadrados, ¿no? Estamos hablando. ¿Cómo sigue la prueba? Hay algo que me está faltando acá, que es esto que está acá. Voy a ver en el 9.8. Esto me está faltando. Esto me está faltando, que es la t.j es t.j al cuadrado sobre n.j. ¿Sí? ¿Ven acá? Es la sumatoria, perdón, es el cuadrado de los t.j, este, por este mismo, es decir, el cuadrado de ese t.j dividido el tamaño de la muestra. Eso para cada uno de los tratamientos, que nos determina un total es este de 6.130. Así que este valor tiene que ser aproximadamente similar a este que tenemos aquí. Es decir, tenemos valores aproximados. Entonces, a partir de allí, tenemos la suma de cuadrados totales. ¿De dónde surge? La suma de cuadrados totales va a ser este total, t punto punto, perdón, este suma de cuadrados totales, que veíamos hace un ratito, menos el cuadrado de los t punto punto sobre el total de n, sobre los 25, nos determina la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Veámoslo en la tabla. Acá tenemos. Suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados por tratamiento sería el total este, menos los cuadrados, el cuadrado, perdón, de los t punto punto sobre la raíz de n, y la suma de cuadrados por error sale por diferencia de estos dos. Así que tendríamos un 161. Es la diferencia entre los dos calculados anteriormente. Entonces, con esos valores podemos determinar cuál es el cuadrado medio por tratamiento. El cuadrado medio por tratamiento se calculaba en función de las sumas de cuadrados. Veamos, volviendo a las fórmulas, los cuadrados medios por tratamiento, los tenemos acá, perdón, cuadrado medio por tratamiento, no sé si llegan a ver, cuadrado medio por tratamiento es la suma de cuadrados por tratamiento sobre C-1, que eran sus grados de libertad, y cuadrados medios era la suma de cuadrados de error sobre sus grados de libertad, que eran n-c. Es decir, volviendo al cuadro, ¿cómo calculamos este cuadrado medios por tratamientos? Va a ser la suma de cuadrados por tratamiento menos sus grados de libertad. Los grados de libertad eran, yo puse G acá, pero era C-1. Voy a cambiar para C-1 para que quede claro. C-1 era
Fíjense que es 5 menos 1, porque son 5 tratamientos menos 1, en los grados de libertad para suma de cuadrados de tratamiento, y para suma de cuadrados de error tenemos 20 grados de libertad, porque el tamaño de la muestra era 25, ¿sí? Eran 25 el tamaño de la muestra, y la cantidad de tratamientos serán 5, 1, 2, 3, 4, 5, entonces 20, perdón, 25 menos 5 tratamientos, nos quedan 20 grados de libertad. Entonces, la suma de cuadrados del error sería, perdón, el cuadrados medios de error sería la suma de cuadrados de error sobre los grados de libertad, que eran 20. Y allí tenemos entonces el numerador y el denominador del estadístico de prueba, cuyo cociente nos da 14,75 y con grados de libertad 20 y 4. Hasta allí ya hemos determinado cuál es el estadístico de prueba. Lo que nos quedaría por definir sería si corresponde, una vez calculado el F, si corresponde rechazar o no rechazar la hipótesis. Para ello tendríamos que ir al estadístico de la tabla de probabilidades de F. Veamos a ver en la tabla de F, a ver si me siguen. Las tablas creo las teníamos en la tabla de probabilidad, la profe las había subido, si no me equivoco, aquí. La tabla F de Snedecor. La tabla F de Snedecor. Tenemos que buscar cuál es el valor crítico para tomar el criterio de decisión para 4 grados de libertad y 20 grados de libertad. Veamos. 4 grados de libertad y 20 grados de libertad, y recuerden que teníamos un 5%. El 4 grados de libertad corresponde al numerador, o sea que lo vamos a tomar en la primera fila, es decir, en las cabezas de cada columna. Va a corresponder a esta cuarta columna. El resultado va a estar en esta cuarta columna. Y el grado de libertad para el denominador, que es 20, vamos a tener que ir bajando hasta encontrar el 20, para 4, sería acá. Este sería, ¿no? Entonces, para 4 y 20 tenemos estos valores que tenemos acá. No sé si se llega a ver en la pantalla, pero tenemos para 4 grados de libertad y 20 grados de libertad del denominador, para un 5% el segundo, ¿sí? 0,05, tenemos 2,87 sería el valor crítico. Cualquiera de los casos son valores relativamente chicos, en este caso 2,87, comparando con el 14,75 que teníamos calculado en la prueba de ANOVA, claramente vamos a tener que rechazar la hipótesis nula porque el F calculado, que es este, es mucho mayor que el valor crítico que acabamos de ver en la tabla. Por lo cual vamos a tener que rechazar la hipótesis nula, y como recuerdan, si rechazamos la hipótesis nula, veamos qué pasaba con la conclusión. Si se rechaza la hipótesis nula, que es este el caso, entonces podemos concluir de dos maneras. Que alguna de las medias o tratamientos es estadísticamente distinta de las demás, esa sería una forma, es decir, que alguna de las medias para los tratamientos del 15, 20, 20, 30, 25, 30, 35 es distinta de las demás, o bien, otra forma de concluir, por ahí parece más clara en términos de tratamiento, podemos decir que el efecto de los tratamientos produce diferencias estadísticamente significativas en la variable respuesta. Es decir que el componente de algodón en las fibras sintéticas produce un efecto estadísticamente significativo en la tensión a la ruptura. Al menos en alguno de esos componentes, el 15, 20, 25, 30, alguno de ellos ha generado algún efecto sobre la fibra sintética. Por lo cual, no hemos podido concluir que las medias sean iguales. Alguna de ellas, al menos, es distinta.
Bueno, y con eso más o menos cerramos la prueba de hipótesis. Vamos a